Leopoldo Sánchez, sin reservas. En la aldea El Jute de Teculután, Zacapa, un hombre longevo nos cuenta cuál es el secreto de una larga vida. Un libro de anatomía detuvo una bala perdida que pudo matar a un estudiante de segundo año de medicina. Él nos cuenta lo sucedido. Una pelea entre las altas cortes del país fue el inicio de la semana trágica, la del Jueves Negro y Viernes de Luto, que dejó a un periodista muerto. Damos inicio a una recopilación de historias que este año han destacado por el sentido humano y especial. Bienvenidos. En la aldea El Jute de Teculután, Zacapa, vive un hombre con 107 años que sin saber leer se sabe la Biblia de memoria. Esta es su historia. Con la mente de un jovencito brillante, nos recibió en su casa en la aldea El Jute del municipio de Usumatlán, Zacapa, Manuel de Jesús Franco, que nació el 2 de enero de 1910, es decir, que tiene 107 años. No sabe leer ni escribir, pero es impresionante cuando recita diferentes pasajes de la Biblia. Y todo gracias a su madre, que lo instruyó desde los 8 años en los caminos de Dios. Me llevaban a predicar, a orar. Yo iba a orar, iba a oír la palabra, a oír a los grandes evangélicos de Estados Unidos y todo. Entonces ahí yo empecé a aprender la Biblia. Fue dotado con este don de Dios y aunque ya pasó la barrera de los 100 años, su mente sigue intacta y aún sigue guardando y atesorando en su corazón cada versículo de la Biblia. Está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él creera no se perdería y tendría vida eterna. Pero este hombre jamás olvidará la época de los años 30, cuando presentó servicio militar en Zacapa y donde tuvo la oportunidad de conocer a Jorge Ubico, militar y político guatemalteco que se convirtió en el 21º presidente de Guatemala. Ubico entró al puesto en el año 1931, el mero 14 de febrero. Ahí conocí perfectamente yo al general Ubico cuando llegó a la base de Zacapa. Ahí conocí al general Ubico. Y desde que lo conocí, él me vio. Pero ahí estábamos completamente malos porque estábamos en una tristeza, ¿verdad? Con unas enfermedades de plagas. Y ese hombre nos curó, mandó tener muchas cosas y nos bañaron y nos cambiaron ropa y nos dieron bien. Bueno, ahí estuve yo. Ahí ya predicaba yo. Yo predicaba en la base, yo predicaba en Zacapa. Pero la forma en como don Manuel conoció al presidente fue porque le había llegado un rumor de que en Zacapa había un hombre al que le decían la Biblia andante. Le contaron al general Ubico que había un varón en la finca intervenida del general Ordóñez, que sabía la Biblia entera. Lo que le preguntara el general, yo se lo decía. Y le dijo el general Ubico, no lo creo, pero lo mando a traer. Entonces me mandó traer. Su encuentro fue en el Palacio Nacional y fue allí donde se conocen y el general le hizo una serie de preguntas. Según don Manuel, el presidente Ubico no creía que él supiera la Biblia de memoria, pero se lo comprobó. Yo lo maté ahora para hacer 3 preguntas, mío. Está bien, general, ¿qué preguntas son? Me dijo, quiero que usted me diga, me dijo, ¿en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo dice? 3 cosas se me son ocultas. Oigan bien la palabra. En Proverbios capítulo 30, 18, versículo 1. 18. ¿En qué libro, en qué capítulo, en qué versículo dice? Me dijo. 3 cosas se me son ocultas. Aún no sé la cuarta. La huella del águila en el aire. La huella de la serpiente en la peña.
la huella de la nave en alta mar y la huella de la mujer en la tierra con el varón. Yo volví, ¡ay Dios, aleluya! Volví, mi alma volvió. Mi general, le dije, está en Proverbios 30, 18. Miren, y él con la Biblia católica y la Biblia evangélica. Las dos Biblias tenía el general en su mesa. Esto bastó para que Ubico se quedara sorprendido y de agradecimiento lo regresó a su casa en un carruaje como se acostumbraba en épocas pasadas y le obsequió 30 quetzales. En aquel entonces para don Manuel era mucho dinero. Que estas fiestas de fin de año sean de mucho amor al lado de sus seres queridos y que por supuesto las fuerzas para seguir adelante estén siempre ahí para alejar los temores y soñar con un mejor destino para todos. Al regresar, su libro de anatomía le salvó la vida. Un estudiante de medicina relata cómo vivió los momentos tensos de un tiroteo entre mareros y la policía. Un libro de anatomía, una hoja, un cuaderno y la bata detiene la bala perdida que pudo provocar la muerte de un estudiante de segundo año de medicina durante la persecución a los mareros responsables del tiroteo en el Hospital Roosevelt. Una persecución que se está realizando por parte de la Policía Nacional Civil, específicamente sector de la zona 3 capitalina, calzada Roosevelt, donde se está en este momento ocupando a los presuntos sicarios que acaban de disparar en el sector del Hospital Roosevelt. Estoy ubicada en la 6ª calle y 10ª avenida, aquí exactamente donde Kevin, un estudiante de medicina de segundo año, vivió una escena de terror que él mismo nos va a relatar. Yo venía caminando por las calles como todos los días, cuando escuchaba unos como cohetes, como si fuera la feria de acá de Guatemala. Entonces en una de esas pensé que era la feria acá. Entonces se apareció un carro enfrente en esa esquina de allá y entonces pasó disparando por todo el camino. En una de esas yo me quedé impactado, que no sentía nada prácticamente. Entonces me di la vuelta y el miedo, me quedé aquí parado un buen momento y entonces empezaron a disparar y entonces sentí una en la mochila, yo ya reaccioné y me tiré al suelo y me quedé viendo la puntita de la pistola, cómo salían las chispas al poder con cada disparo. Y ya no sabía ni qué decir y a dónde abocar, sino que solo le pedía a Dios que no me diera ni uno. Caminando muy despacio, desvelado y hasta con cierta calma, Kevin, como lo llamaremos para proteger su identidad, se dirigía hacia el Centro Universitario Metropolitano CUM para presentar un examen de anatomía. Un disparo de un arma calibre .40 atravesó la mochila y terminó incrustada en la página 138 del libro de anatomía, dejando una perforación y un temor que nunca olvidará Kevin. Esta arma es de uso fácil que puede utilizar cualquier persona. La bala puede producir daños internos al impactar, lo cual es un milagro que el estudiante esté con vida. Este tiroteo se dio cuando eran perseguidos por la Policía Nacional en las calles aledañas al CUM y al Hospital Roosevelt, cuando en 2 carros huían 5 mareros, 4 adultos y un menor.
El 16 de agosto se ejecutó un atentado en las afueras del Hospital Roosevelt que dejó 7 personas fallecidas y 12 heridas. 4 supuestos mareros quedaron ligados a procesos y enviados a prisión preventiva por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, cooperación para la evasión, portación ilegal de arma de fuego, asociación ilícita y encubrimiento propio. Uno de ellos, alias El Niño, fue separado después de determinarse que no tenía la mayoría de edad. Pues nos llenamos de miedo, pero a la vez teníamos que tranquilizar a las pacientes. Nosotros estábamos en el tercer piso con las mamás, que ya tenían a su bebé, entonces aquí había que tranquilizarlas y no transmitir ese miedo. El personal médico del Hospital Roosevelt suspendió la atención a consultas externas de adultos, pediatría y maternidad como medida de presión hasta que el Ministerio de Salud garantice que los privados de libertad ya no serán atendidos en este hospital. En este árbol y en la pared están las marcas de los disparos de la terrible y tensa mañana del 16 de agosto. 4 presuntos mareros detenidos, armas de fuego incautadas y un vehículo. Esto es el resultado. Al volver, la muerte del reportero X es una de las historias que se recuerdan durante una de las semanas más trágicas del país, las del Jueves Negro y Viernes de Luto. En el 2013, Efraín Ríos Montt, líder del Frente Republicano Guatemalteco, buscaría una vez más ser candidato presidencial. El 14 de julio de ese mismo año, la Corte de Constitucionalidad permitió su inscripción. Esta candidatura despertó una pelea entre las altas cortes del país. Ese fue el inicio de la semana trágica, la del Jueves Negro y el Viernes de Luto, que dejó a un periodista muerto. Con mucha pena quisiera argumentar que va a haber momentos en que probablemente se salga del control del Comité Ejecutivo Nacional algunas acciones de algunos simpatizantes o de algunas personas que pretendiendo estudiar más el sistema, la cuestión electoral, pretendan empañar con acciones incorrectas el panorama que ellos mismos están creando. El 21 de julio del 2003, el Frente Republicano Guatemalteco convocó a una conferencia de prensa, pues un día antes se había suspendido la inscripción de Efraín Ríos Montt a la presidencia por un amparo de la Corte Suprema de Justicia. Las declaraciones que el general hizo fueron tomadas por muchos como una amenaza que el jueves 24 de julio pasó a ser una realidad. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas, hombres y mujeres, con machetes, palos y pasamontañas, llegaron a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia y al centro empresarial en la zona 10 para mostrar su apoyo a Ríos Montt. Yo trabajaba en esos días en una radio desde muy temprano en la mañana y empezamos a recibir reportes de la reunión de personas con garrotes y con identificación con sombreros y con otro tipo de identificaciones desde muy temprano. Llamamos al diputado Jorge Arévalo, un abogado, en esa época diputado del Frente Republicano Guatemalteco, porque él estaba coordinando el descenso de los manifestantes que venían en el Parque Morazán, había otros en el Obelisco, y él fue muy agresivo verbalmente con nosotros cuando le empezamos a preguntar sobre este asunto. Y es que para nadie es un secreto que en las manifestaciones fueron utilizados vehículos del Estado para repartir llantas que luego serían quemadas y que miembros del FRG dirigían a este violento grupo. Uno de los líderes era el diputado Jorge Arévalo, que fue captado con palos y pasamontañas entre la turba que sembró terror en la ciudad. Destrozos, pintas, llantas quemadas, periodistas vapuleados y uno muerto. Ese es el trágico resultado del Jueves Negro, un día que marcó un antes y un después en la política y el periodismo del país. Héctor Fernando Ramírez, de 63 años, fue la víctima mortal, un hombre apasionado por el periodismo, esposo y papá de 4 jóvenes que, aunque él les pedía que no lo hicieran, heredaron su amor por esta profesión.
de lo que yo recuerdo, siempre ha estado trabajando. Me recuerdo que cuando llegábamos del colegio a la casa o él nos iba a traer, pues a veces estaba almorzando con nosotros y de repente una llamada y él tenía que salir corriendo. Él nos contaba que empezó más o menos a los 16 años. Nos contó, que otros preguntábamos cómo era ese medio, cómo había empezado. Y él empezó en una radio, ¿verdad? Él estaba ahí en una radio, le gustaba y pues afortunadamente tuvo la oportunidad de que en una de estas radios donde él trabajaba le dieron la oportunidad de ser reportero. Entonces pues él aprendió de todo, pasó por todas las etapas. Él fue fotógrafo, también fue reportero de radio, de televisión. Un hombre dedicado a su profesión, que era conocido por su experiencia y sus coberturas que firmaba como Héctor Ramírez, el reportero X. Estaba en una de las radios que él ya trabajaba y estaba pues en ese tiempo la guerra, ¿verdad? Estaba el conflicto armado. Entonces pues había muchas personas que desaparecían, que secuestraban, que encontraban muertos, y el periodismo o el periodista pues era muy buscado por estos tipos para desaparecerlos, para matarlos. Entonces surge la idea de que para que él no dé su nombre y no ponerlo pues en riesgo, se les ocurre a él, el director de esta radio, empezarle a decir el reportero X, ¿verdad? El jueves 24 de julio del 2003, el reportero X salió a una cobertura como todos los días lo hacía. Prometía ser una jornada intensa por las manifestaciones que exigían la inscripción de Ríos Montt como candidato por segunda ocasión. Esta fue la última fotografía que se tomó con sus compañeros periodistas. Luego de eso, se dirigieron a la zona 10, donde nunca imaginaron que Héctor Ramírez viviría sus últimos momentos. Cuando yo llegué, saqué mi cámara, empecé a correr y empecé a grabar, para tener las imágenes que yo quería tener, ¿verdad? Al llegarme al lugar, vi que un compañero, Juan Carlos Torres, fotógrafo del periódico, él estaba haciendo su foto cuando llegaron y lo empezaron a agredir a él, ¿verdad? Y cuando yo llegué para filmarle a él, se dejaron ir contra mí, diciéndome de que ¿cómo se llama? Que dejara de grabar, ¿verdad? Y empezaron a maltratar y a tratarme de lo peor. Me intentaron quitar el equipo, algo que casi no lo dejé yo, ¿verdad? Y entonces ahí sí me jugué un poco la vida. Pero sí llegué a sentir un poco, es una sensación de que, dice uno, pues tener a la gente enardecida. Llegaron varios encapuchados, me rodearon, me empezaron a patear y queriéndome quitar el equipo, como pude yo, porque ellos iban dispuestos a todo. Héctor Ramírez, hijo, trabajaba en el turno de la tarde de un periódico y al escuchar las noticias de la manifestación decidió regresar a su casa. Cuando iba llegando por la Fuerza Aérea, ahí encendí el radio y estaba pues una radio donde él trabajaba y estaba el reportero llorando, y cuando yo escuché que estaba llorando, dijo: lamentamos la muerte del periodista. Entonces yo le dije a mi esposa, que iba conmigo también, le digo: es mi papá, le dije. Entonces me dice ella: no, ¿cómo va a ser si no han dicho el nombre? Es mi papá, le digo, yo lo siento, le digo. Entonces crucé y me orillé por donde hay unos helicópteros y un restaurante por ahí cerca. Me orillé y esperé, y el director de esa radio le decía el nombre, ¿quién es el periodista? Entonces cuando dijo el periodista llorando, es el X. O sea, me fui en ese momento de este mundo. Este fue el último informe que el reportero X hizo para la radio en la que trabajaba. Aquí continúan las acciones de las personas que están manifestando, están trayendo más llantas, las cuales están siendo colocadas en forma de barricadas, les están echando combustible para prenderles fuego, lo que ahorita ya es verdaderamente la lengua. Hemos perdido contacto con nuestro compañero Héctor Ramírez. Su hijo decidió dirigirse a la zona 10, a un costado del centro comercial Los Próceres, para poder ver a su papá. Yo miraba hombres encapuchados, todos con palos, tenían rayos, y me recuerdo esa imagen cuando pasamos ahí enfrente. Mi sentimiento era rabia, era querer expresar, pero sabía que ahí no podía hacer nada. Y llegamos hasta Los Próceres, y ahí me dice el vocero de los bomberos, Mario Cruz, me dice: ¿quieres que te vean a tu papá?
Cuando llegamos a una casa de portón, solo veo un montón de camarógrafos afuera. Y al abrirme la puerta, yo entro y mi papá estaba tirado en el jardín. Y él tenía su micrófono en la mano y en la otra mano tenía el teléfono. Entonces yo lo abrazo, le quito el micrófono, le quito su teléfono, no paraba de sonar. Y cuando estábamos con él, pues yo lo abrazo y la turba se acerca y empieza a pedir a la casa. Fue descorazonador, fue muy penoso. Todos los reporteros de la época, todos los periodistas conocíamos al X. Yo, que empecé haciendo calle como cualquier otro periodista, yendo a Casa Presidencial, yendo a cubrir Congreso de la República, conocía por supuesto al X. Era una persona con la que habitualmente uno se encontraba en las coberturas, y recuerdo con especial indignación cuando el presidente de la República, que no movió un dedo para frenar esa violencia, no movió un dedo, fue cómplice del Estado completo. Eso fue terrorismo de Estado, desde Suri Ríos, pasando por el presidente del Congreso, por el presidente de la República, el ministro de Gobernación, todos actuaron en ese caso. Alfonso Portillo, y eso me indigna todavía, dijo que era responsabilidad de la empresa que lo había enviado a hacer una cobertura cuando él estaba en un estado precario de salud y ya era mayor. Irresponsable me parece a mí esa declaración. Incluso sacarlo de ahí con los manifestantes fue bien difícil, porque en ese momento estaban apedreando, se querían subir, y en un momento que ellos se retiraron, un periodista abrió la puerta y dijo: mucha, ahorita se fueron, sáquenlo. Lo subimos a la camilla y entre los bomberos y yo lo sacamos, lo metimos a la ambulancia y así nos fuimos a la morgue. Fue en el interior de esta casa, donde actualmente hay un restaurante, en donde Héctor Ramírez, el reportero X, falleció. Familiares y amigos colocaron una placa en su honor, pero días después desconocidos la removieron. Hoy solo queda esta base de concreto que recuerda ese trágico día. Según el informe forense, el reportero X recibió un golpe en la cabeza y murió de un paro cardíaco. Lo que no se logró determinar fue si el golpe lo recibió antes de morir o cuando le dio el infarto y cayó al piso. En el juicio, los médicos y los expertos que llegaron coincidieron en que el sobreesfuerzo, el ejercicio, la carrera, el miedo que él tuvo, porque no es fácil voltear a ver y que te venga siguiendo un montón de gente, que a otros compañeros ya les prendió, ya les echó gasolina, que ya los golpearon, y la consigna era en contra de la prensa, y periodista visto, periodista muerto. El juez Víctor Hugo Herrera Ríos, que llevaba el juicio por la muerte del reportero X, le dio el beneficio del procedimiento abreviado a los sospechosos, miembros del FRG, entre ellos Efraín Ríos Montt, y se clausuró el caso. El director de la policía fue el único que resultó sentenciado. Y él en debate me dijo: yo a tu papá lo quería mucho, lo apreciaba. Yo no tuve la culpa, yo solo recibí órdenes. Y me pidió una disculpa ahí y me dijo: disculpa a tu papá, yo le tenía mucho cariño. Yo no pensé que esto fuera a suceder. 14 años después, estos trágicos días son recordados como el Jueves Negro y el Viernes de Luto. Héctor Ramírez, el reportero X, vive en la memoria de su familia y sus compañeros por ser el periodista que sobresalió en su trabajo hasta el día de su muerte. Hoy, su legado está más vivo que nunca, pues sus 4 hijos decidieron seguir sus pasos y dedicarse al periodismo, teniendo como guía al mejor ejemplo. Hasta aquí esta recopilación de historias llenas de humanismo y de ejemplos de superación. Que todos estén bien y que la vida les sonría. Hasta pronto.